Bueno, me acuerdo que una vez le mandé un mail. Teníamos el acto del 5 de octubre. Y de poco recibía las notas brillantes que siempre escribió. Y le pregunto, ¿vas a venir al acto del 5 de octubre? No, me dice, pues soy menor de edad, no puedo. Así que, bueno, la verdad, el esfuerzo de Agustín, desde Córdoba, desde lo que sabemos que Córdoba siempre ha sido un polvorín, son ciudades claves, ¿no? Córdoba, Rosario. Él hace todo un esfuerzo. Y yo le decía que lo quería hacer esta presentación muy familiar porque realmente, si bien con Agustín muchos de los que acá estamos sentados, a muchos los miro, porque sé que lo conocen, no lo vemos asiduamente, pero sí lo queremos muchísimo porque casi es el junior, podríamos decir el junior que le da vida a esto, ¿no? A contar la otra parte de la historia, como bien recién lo relataba Nicolás, con ese énfasis, con esa pólvora. Y Agustín actualmente estudia Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba. Tiene 22 años, egresó del Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos y recibió el premio del Instituto para la Libertad de Perú como pluma democrática de América Latina. Creo que esto merece un fuerte aplauso. Un joven pueda contar la otra historia y le damos la palabra. Agustín, el auditorio es tuyo. Bueno, va a ser un poco complicado seguir luego de una exposición tan brillante como la de Nicolás, pero vamos a comenzar por cuestiones que son propias del protocolo, dándoles las gracias a todos ustedes por estar acá presentes, darles las gracias a todos los que pusieron de su tiempo también para contribuir en la difusión de este evento. Gracias a todos los que apoyaron este proyecto desde que estaba simplemente en mi cabeza y todavía no estaba escrita en la primera página de este libro. Y también, ¿por qué no?, gracias a todos los que desde un mail, desde un mensaje de Facebook, desde un mensaje por celular, siempre han estado pendientes de cuándo salía el libro, de qué iba a tratar, en dónde conseguirlo, porque ellos han sido un poco el combustible de toda la fuerza que yo he necesitado en este tiempo para poder llevar adelante esta empresa. Gracias también, por último, sin que se me pase, a los que han contribuido en la financiación de este libro. Yo me vi en el conflicto de no tener dinero para poder pagar el lanzamiento y han contribuido muchas personas con la preventa que se planificó a fines del año pasado a estos efectos. Los ritos setentistas se inscriben en una coyuntura en la cual la lucha por el pasado es en alguna medida la lucha por el porvenir en Argentina, porque la manipulación del pasado es también un poco la manipulación del presente, toda vez que se ha hecho del relato setentista, del relato de la década del 70, un instrumento político con connotaciones negativas, por supuesto, de amedrentamiento, de coacción, de censura, de persecución. Entonces yo, al escribir este libro, si bien estaba tratando hechos pretéritos, nunca me sentí realmente escribiendo sobre el pasado, porque yo escribía en función de destrozar ese libreto, que es presente y que se usa hoy para legitimar un montón de cuestiones, como por ejemplo la estatización del fútbol, ¿no?, que hace el kirchnerismo para legitimar eso. Y bueno, recurre a la figura del desaparecido, que no tiene remotamente nada que ver con el balompié, pero hace uso, rayando el ridículo también de la década del 70, la persecución a los periodistas. El kirchnerismo no se fija en qué hacen hoy, qué dicen los periodistas, sino qué posición tuvieron en los años 70, que valga la aclaración, era la misma posición que tenía el kirchnerismo, los Kirchner. En ese entonces estaban del lado del proceso. La ley de medios, por ejemplo, que se arguye de que tiene que estar en vigencia para reemplazar una ley que proviene de la dictadura. Pero ¿por qué no dicen, por ejemplo, que el artículo 14 de la Constitución Nacional proviene también de un gobierno de facto?
el monopolio de papel prensa, por ejemplo, tiene que recurrir también a cuestiones pasadas para poder implementar políticas actuales. Entonces, a lo que voy es que realmente escribir este libro me llevó en total 4 años en los cuales en ningún momento me sentí estar escribiendo sobre el pasado, sino estar escribiendo de cómo ese pasado se ha usado con fines políticos en este presente, que me toca vivir a mí como joven. Esta fue en alguna medida la motivación principal que yo encontré desde hace más o menos 6 años, cuando caí en la cuenta de que mi generación, si bien no había vivido esos hechos de violencia, esa guerra, sí estaba padeciendo las consecuencias a nivel político. No nos dejan mirar el presente, no nos dejan proyectarnos al futuro, siempre nos tienen anclados en ese pasado, y la forma que yo encontré para rebelarme contra eso fue tratar de contar yo desde los documentos, no desde la memoria colectiva, porque la memoria colectiva no existe. Existe sí la memoria personal. La memoria colectiva es la memoria de uno que nos quiere imponer a los jóvenes que yo veo el 24 de marzo con las pancartas de la memoria, y o me causa gracia o me causa también llanto ver a un autómata pensando que recuerda lo que no vivió. Entonces es como yo para este trabajo tuve que recurrir a numerosos documentos, y el lector se va a poder encontrar con 250 páginas en las cuales hay más de 700 citas textuales, porque cada afirmación yo lo respaldo con una documentación, porque yo no tengo memoria. Yo he recurrido al rigor de historia para escribir este libro. El mito, que es un poco el núcleo de este libro, es un poco el centro de gravedad desde el cual yo desarrollo la década del 70. Por definición, es una narración fabulosa, está al margen de la razón, está al margen de lo comprobable, pero que trata de alguna manera de explicar sucesos o aspectos de la vida cotidiana o de la realidad. En este sentido es por eso que yo menciono como subtítulo del libro Mentiras fundamentales sobre la década del 70, porque si bien hay un relato mítico, ese relato mítico está sostenido por 25 pilares, 25 mentiras fundamentales que son las que una a una yo intento derribar. El mito, a su vez, se puede discriminar en función de la finalidad que tiene cada uno, dos categorías bien diferenciables. Por un lado están aquellos mitos que están dirigidos a exculpar o a venerar a los ex miembros de las organizaciones terroristas, y por otro lado están aquellos mitos que están destinados a demonizar a las Fuerzas Armadas que combatieron el terrorismo. Y dentro de los primeros voy a tratar, como ya dijo Emilio, un poco qué era ese abstracto mundo mejor al que recurren los historietistas para tratar de explicar los objetivos reales, que no eran otros que los del castrismo que tenían las organizaciones guerrilleras. Voy a tratar el mito de la lucha por la democracia contra una dictadura, y voy a demostrar en ese mito de que las organizaciones terroristas, en rigor de verdad, lucharon contra una democracia, y que en todo caso la dictadura fue consecuencia de esa lucha. Dentro de la segunda categoría de mitos me meto mucho con la cuestión del concepto de terrorismo de Estado, el concepto de genocidio, de lesa humanidad. Me meto con la cuestión de los 30.000 desaparecidos, con esto que ahora está tan de moda de tratar de asemejar lo que fue el nazismo con nuestra guerra contra el terrorista, que remotamente no tiene absolutamente nada que ver, pero que parte de esta mitología de los 70. Y el lector se encontrará sobre todo con un discurso muy rápido, de fácil lectura, pero en el cual en cada afirmación está sostenida por un documento, por lo menos. Los efectos que han tenido el mito en la juventud han sido bastante nocivos, porque a mí me tocó desarrollarme como persona el marco de una generación en la cual le causa rechazo los temas de la política, los temas de compromiso con la sociedad. Es muy fácil estar bueno, sí, en la joda, que yo también lo estoy. Tengo mi vida social, pero es muy fácil estar dormido en las cuestiones cotidianas, en las cuestiones de la política. Entonces, si a un chico se le presenta un libreto tan fácil y tan propagado como es el relato de los 70, refiriéndome por relato institucionalizado, que yo trato de derribar en el libro, lo va a consumir. Lo va a consumir porque no hay pensamiento reflexivo, no hay pensamiento crítico. Y yo con este libro intento que el joven
que el joven nazca ese pensamiento crítico, esa reflexión, ese no aceptar lo primero que se escucha, sino lo que me aconsejó mi abuela, quien me ha dedicado el libro, tratar de escuchar muchas campanas para luego sacar sus propias conclusiones. Voy a acelerar un poco lo que tenía planeado porque se nos va el tiempo. Respecto a la tapa, muchas personas piensan de que estos bellos personajes son los protagonistas del libro, pero en realidad yo no hablo sobre ellos concretamente, sino que lo que quise mostrar un poco con la tapa es cómo funciona el engranaje del discurso setentista. Tenemos a Roberto Silo Perdía, por ejemplo, que cubre un rol muy delineado, que es del activista, el ex guerrillero que levanta esa figura del guerrillero idealista, del guerrillero que peleaba por un mundo más solidario, y que nos miente hoy con eso, y que nos dice, por ejemplo, de que ellos luchaban por la democracia, contra la dictadura, cuando en el 73 su jefe y su compañero Mario Firmenich dijo muy claramente que el poder brota de la boca del fusil y que iban a bajar las armas contra un gobierno democrático. O como su propia revista dirá en el 75 que las elecciones solo fueron, las elecciones refiriéndose a las de marzo del 73, solo fue una táctica dentro de una guerra integral, dentro de una estrategia de guerra integral. Entonces, ¿de qué lucha por la democracia nos habla Perdía en su activismo setentista? Tenemos al cerebro de todo esto, Horacio Berbisky, es quien se encarga de articular el relato intelectual sobre los 70. Tenemos a las empresarias que hacen un negocio de dolor, Eve Bonafini, de Carlotto, son un poco los que mueven la plata. Tenemos Eduardo Luis Duhalde, que es el que lleva adelante la persecución política con una mascarilla pretendidamente jurídica, como lo hizo también en los 70, cuando se desempeñaba como defensor, abogado de los terroristas. Hoy hace lo mismo en contra de quienes exterminaron a la subversión a la cual él participaba, pero lo hace llevándolos a ellos a juicio. Tenemos a Dante Gullo como el arquetipo del ex guerrillero que ahora está lucrando y viviendo de las instituciones a las cuales despreció en su momento. Porque Dante Gullo va a tener participación en el secuestro de Jorge Juan Born, y a él se va a encomendar retirar parte del botín de ese secuestro, y él va a ir con 3 personas más a comer antes a una parada de ruta, a una parrilla, en la cual el parrillero va a ver un movimiento extraño, va a llamar a la policía y ahí va a caer el Cancagullo. Y este relato no termina acá, porque días más tarde esta humilde parrillada rutera va a ser dinamitada por una bomba de montoneros como represalia de lo que hicieron el Cancagullo, ¿no? Un diputado nacional ahora. Y Cancagullo también el 6 de septiembre del 74 estaba sentado en una mesa, joven como yo hoy, no presentando un libro, sino anunciando junto a Firmenich que Montoneros falsaría la clandestinidad contra un gobierno constitucional y peronista. Y tenemos en el centro de escena a Cristina representando un poco lo que es el financiamiento de esto, es un poco el que da vida a este engranaje de relato setentista que se pretende destruir. En rigor, de verdad, quien iba a ocupar el centro iba a ser Néstor, pero se me murió antes de forma seguir. Bueno, veo que me ha causado mucho lamento el deceso. Voy a acelerar un poco, voy a contar de la experiencia personal lo que significó escribir este libro para mí. De la inexperiencia propia de los 18 años con lo que los comencé a pensar el libro recién, he tenido muchas piedras en el camino, he tenido mucho trabajo también, porque escribir este libro, yo creo que el principal obstáculo fue que lo tuve que hacer mientras estudiaba y mientras
trabajaba en los 3 trabajos que yo tengo en Córdoba para poder pagar mis estudios universitarios. Por suerte no dejé de lado mi vida social, y lo que sacrifiqué sí fueron horas de sueño en todo caso. Y el problema del financiamiento al cual yo me referí anteriormente, que tantas personas, sorpresivamente, porque yo no confiaba en esa técnica de la preventa, sorpresivamente colaboraron mucho. Así que bueno, gracias a todos ellos. Finalmente, ¿qué esperará el lector o qué se llevará con este libro? Primero que nada, espero que llegue a muchos jóvenes. Vamos a ver si se puede. Estoy dando charlas en Córdoba sobre el tema, a grupos juveniles. Esperemos que llegue, porque el lector se va a encontrar con un enfoque alternativo sobre los años 70, con un enfoque que no rescata la memoria que no existe para los jóvenes, o la memoria colectiva que directamente no existe, sino que rescata el rigor de la historia, el rigor del documento, el rigor del fundamento que está sostenido por un documento de rigor. Se encontrará con un enfoque que no es cronológico de los 70, no va a comenzar en el 59 como hace muchos libros y terminar en el 83, sino que se va a ir desarrollando el libro en función no de una cuestión cronológica, sino del mito mismo. Cada mito tiene su comienzo y su final, y luego se va pasando de temática, lo cual lo hace muy llevadero. Finalmente quiero dar las gracias a Nan, a Luis, quienes prologaron el libro y nos han dado todo un mensaje de concordia y de pacificación que también está inscrito en este libro. Gracias a Vicente por estar hoy con nosotros también, y gracias a Nicolás Márquez por haber accedido a presentar este libro a último momento. Gracias a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias a Vicente por necesitamos jóvenes como Vicente. No hay problema, no pueden pedir.